Para ti, yo, para ti. Hola, bienvenidos un día más al podcast de La Seca. Estamos aquí, como siempre, en el Hotel Rías Bajas, en el centro de Pontevedra. Lu. Y bienvenidos. Este que es ya el podcast número 6, creo, ¿verdad? Y a ver, yo Sí. sé que siempre decimos que es un podcast muy especial, pero es que Pero ¿cuál es no lo verdad, es? ¿Cuál no lo es? efectivamente. Y nada, comentaros también, como dijo Noa, que estamos en el Hotel Rías Bajas, pero si nos seguís en redes, que esperamos que sí, nos quedan solo 2 unidades de la camiseta de la edición especial, así que corred que vuelan, porque solo quedan 2. Y si tenéis peques en casa, esperad al final del podcast porque tenemos algo súper especial que contaros para este verano, así que no os lo perdáis. Y nada, arrancamos con nuestros invitados de daremos hoy. pasos. Hola, chicos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, primero presentaros, que empiece el que quiera presentándose y contadnos un poquito quiénes sois y qué hacéis en La Seca. Bueno, yo soy Josué, soy este año capitán de La Seca, de cadete de segundo año. Y bueno, estoy aquí por la invitación de Manu Campos, que gracias, y a ver cómo contamos un poco. Bueno, yo soy Juven, entrenador del cadete de Liga Gallega, entrenador de Josué. Y bueno, mi vinculación con La Seca pues es desde hace más de 10 años. Primero ya hace muchos años como jugador y ahora como entrenador. Pero nos han comentado, vamos a empezar con Juven, porque nos han dicho que hay bastante chicha, que llevas muchos años en La Seca, que eres uno de los entrenadores que más tiempo llevas, y una de las cosas que, aparte de que nos la chivo Manu, pero ya nos lo habías contado tú algo, llevaste La Seca a Colombia. Ah, sí. Un cachito de La Seca a Colombia. Internacional. Efectivamente. Internacional, Entonces, nada, queremos que nos cuentes, pues puedes empezar por cómo empezaste en La Seca y un poquito tu trayectoria hasta ahora. Bueno, mi primer contacto con La Seca, ya os dije anteriormente, fue como jugador. Mi último año de juveniles tuve la suerte de jugar en División de Honor. Y luego, obviamente, bueno, jugué a fútbol senior y tal. Y una vez que me retiré, me llamó el que era el director deportivo, que era Víctor Durán. Y ya de eso ya hace más de 10 años, sinceramente. Y desde ahí, pues nada, entrené prácticamente todas las categorías del club, juvenil gallega, cadete, incluso benjamines, alevín, fútbol 11, de hecho a este señor lo entrené en alevín. Y sí, lo que comentaste de lo de Colombia, bueno, fue un poquito por el tema de la pandemia. Cuando fue la pandemia, pues bueno, yo por circunstancias personales, mi mujer es colombiana y decidimos pues bueno, establecernos en Colombia. Y bueno, como quería seguir vinculado al club, pues monté la escuela de La Seca allí. Y en vez de ACD Seca Pontevedra, era ACD Seca Tunja, que era la ciudad donde estábamos viviendo. Qué guay. Sí. O sea, es que es una historia súper chula. No, sí. La verdad, a día de hoy mantenemos bastante contacto con la gente de allí. Me siguen bastantes chavales que entrené en su momento. Y fueron 3 años muy buenos a nivel personal. Ya te digo, la presidenta era mi mujer. Sí. Todo queda en familia al final. Toda la Me lo familia, quitaste. sí. Y entre los dos, pues, la gozamos. ¿Sabes? Fue una experiencia increíble. Ya te digo, el problema pues fue un poco la pandemia que nos detuvo, ¿no? Porque la verdad es que íbamos a tener más de 150 chicos en la escuela. Sí. Y nada. Luego, bueno, por razones personales decidimos volver y continué entrenando pues ya aquí en la CDA Seca de Pontevedra. Hablabas ahora de la experiencia a nivel personal, pero queríamos preguntarte qué supuso para ti, tanto a nivel personal como a nivel deportivo, pues abrir esto allí en Colombia. Nada, bien. O sea, fue algo
que yo quería seguir vinculado al club, sí o sí, por medio, bueno, de aquí ya teníamos convenio, ya estamos con el Atlético de Madrid, me acuerdo. Wow. Y sí, o sea, el club me facilitó, de aquella era el presidente, era Dani, el anterior presidente, antes de que Manu lo cogiera, y me facilitó incluso equipación, todo, y bueno, o sea, fue, ya te digo, un boom en ese momento, porque bueno, se valora bastante más al entrenador de fuera que al colombiano en sí, y fue como resetear a mi nivel personal, es decir, era como viajar a la España de la década de los 90, una pasada. Los campos aquí son perfectos, hierba sintética, etcétera, etcétera, y allí era, como llaman ellos, pasto, que es como si te pones en una finca a jugar. Sí. Y yo, claro, las comparaciones eran inevitables. Llegaba allí, me acuerdo, un primer partido, que era bueno, una cancha, como lo llaman, de tierra, mitad de tierra, mitad de césped, sí, sí. O sea, no había Claro, ni yo que pa' un lado soy, ni pa' sí, otro. no, y yo que soy muy de rase al balón y digo yo, hostia, hay que adaptarse sí o sí, adaptarse o morir, como se suele decir. Pero bueno, todo eso, ya te digo, lo que me quedo es con la ilusión de la gente que conocí, todo el proceso de que hicimos allí, cómo fuimos creciendo, mucha adversidad, porque allí no teníamos las facilidades que tenemos aquí. Me hace gracia que aquí, tema del concello, que si entrenamos en el mismo campo 5 equipos, que si el Pontevedra, que si el Porte 2000, que si el Salgue, que si la JLR, tal. Allí básicamente no tenías campo de fútbol. Y si tenías que pagar, alquilarlo, etcétera, etcétera. Obvio. O sea, sí, pero bueno, a ver, ya te digo, entre mi mujer y yo sacamos adelante todo el proyecto y fue una experiencia única, la verdad. Y bueno, o sea que quedó ahí, la verdad. Sí, muy bonito. Pero lo importante es eso, que el recuerdo que le tienes, ¿no? Sí. De hecho, bueno, nuestra idea era quedarnos, pero bueno, por circunstancias personales mías, pues decidimos volver y bueno, ahora estamos establecidos otra vez aquí, ya llevamos desde el 2021 y otra vez a tope con la seca. Con la seca. Pontevedra. La seca Pontevedra. Y eso allí en Colombia se disolvió, ¿no? O sea, te quiero decir, no continúa nada parecido, ni mucho menos. Yo cuando decidimos regresar, pues bueno, todo lo que habíamos hecho, a ver, yo allí obviamente estaba a nivel, digamos, de entrenador, estaba yo solo, y luego algún papá de algún chaval que estaba metido en el club, pues me ayudaba, ¿no? Que se querían meter también un poco, y dejamos un poquito todo el proyecto en manos de 2, 3 padres, ¿vale? Entonces al final, pues bueno, como todo, ¿no? Fue una pena, no era mala gestión, ni mucho menos de la gente que se quedó allí, simplemente el tirón, por desgracia, lo daba el entrenador español, ¿sabes? Eso al fin y al cabo era lo que ellos, digamos, tal, claro, entonces tú abandonas, dejas aquello y al final, pues no es lo mismo, dicen. Se va perdiendo un poco. Se va perdiendo, sí. Y aparte también es cierto que había competencia. O sea, allí no hay la competencia que hay en Pontevedra, pero sí que había 4 o 5 equipos con campos propios ya también, etcétera. Entonces, claro, de esa competencia era todo a nivel económico también. No es como aquí. Allí o vives muy bien o vives muy mal. No hay término medio, la verdad. Y sí que abrirse paso, abrir un club nuevo, etcétera, etcétera, si no tienes un apoyo económico detrás, muy difícil, muy difícil. Pero bueno, o sea, fue una experiencia, ya os lo digo, muy enriquecedora, tanto para mí como para mi mujer, que la gente que conocimos, que nos apoyó, que estuvieron cerca de nosotros, pues fue un proyecto al fin y al cabo nuestro, que guardamos ahí en el corazón y bueno, o sea, muy bonito, la verdad. Qué bien. Qué chulo. Sí. Es una historia que, oye, no todo el mundo puede contar. No, aparte, os contaría 1000 anécdotas, casos, pero era muy distinto. O sea, para mí era bueno, para nosotros. Mi mujer un poco más acostumbrada porque, bueno, era natural de allí, pero claro, independientemente ya no se dedica a nada a esto, está más orientada a la medicina, pero sobre todo lo que a mí me llamaba la atención era la pasión era lo que me atrapaba. O sea, me acuerdo que teníamos jugadores de un pueblo
que estaba casi 1 hora y media de la ciudad de Tunja. Y eran chicos más o menos la edad de Josué, cadetes infantiles, que se levantaban a las 4 de la mañana a cuidar a ovejas, pedían incluso por las calles para venir a entrenar, alquilaban un autobús, venían todos en el autobús 1 hora y media, con lo que les suponía tal. Tuvimos que, obviamente, esos niños que no tenían recursos, pues invitarlos, ¿no? Ya hacían el esfuerzo básicamente en venir, y venían a entrenar como locos, con una pasión, y claro, y el shock que te das, en este caso yo, como entrenador, acostumbrado aquí, que a veces, oye, no voy a entrenar porque me encuentro mal, o tengo que estudiar, Menuda cuidadita, ¿no, Josué? No lo digo por él precisamente, no. Gracias a Dios, de mi grupo, no tengo nada que reprochar, pero sí es cierto que como entrenador dices, wow, ¿sabes? Wow, ¿sabes? Es increíble. Luego te preguntas, ¿cómo salen los Lucho Díaz, Valderrama, Falcao, con los pocos medios que tienen? Pues es fútbol de la calle, totalmente, fútbol de la calle. Y aparte había una coincidencia, el jugador señorito de la ciudad era el que menos, digamos, condiciones tenía. Y el jugador de la calle, decías, wow, cómo juega este chico, qué pasión, qué entrega, qué intensidad. Y ya te digo, o sea, para mí, como entrenador, fue como volver a resetear y fue lo mejor que me vino. De hecho, regresé y me acuerdo que cogí al cadete también, que está en primera, y ascendimos y traía la mentalidad de Colombia, ¿sabes? Y fue como un shock todo, ¿sabes? Y fue impresionante, la verdad, muy bonito, muy bonito. Bueno, Josué, ahora pasamos a ti. Cuéntanos, porque nos dijeron que llevas muchos años en la SECA. De hecho, antes fuera de cámara, Manu nos estaba contando una pequeña anécdota, así que nada, cuéntanos desde cuándo llevas aquí en la SECA. Yo más o menos desde prebenjamines, la verdad, nunca pensé que iba a llegar así, porque yo empecé a jugar en un club que es el Verdugo y claro, yo solo entrenaba, no jugaba ni nada. Y un día en Rondela jugamos un torneo que se llama La Junquera, que la verdad está muy chulo, así para cuando empiezas en tus inicios y tal, que era de fútbol sala, y es algo curioso, porque a partir de ese torneo nos contactó Manu y tal, y claro, Pontevedra, tal, yo nunca había jugado fútbol y tenía ya 8 años, pues estuvimos hablando, era una opción que, bueno, pensamos mucho, la verdad, no estábamos seguros de si venir porque mis padres trabajan y todo eso. Y al final conseguimos que el entrenador que voy a entrenar era de Arcade y claro, uno de mis mejores amigos que actualmente juega conmigo también era de Arcade. Entonces ya veníais juntos todos. Claro, ya nos cuadró todo y a partir de ahí ya yo pues bien con Juve en 4 años también y bueno, ha sido de lo mejor venirme para la SECA. Qué paciencia, 4 años. ¿Sigue siendo Roy tu mejor amigo? ¿Sigue siendo Roy tu mejor amigo? Sí, puedo aguantar. Señora, Sí, puedo aguantar. ¿Puedo aguantar? Te has ganado el cielo, ¿eh? Aguantar a Roy. Y bueno, un poco, ¿qué significa para ti estar aquí en este equipo durante tantos años? O sí, bueno, ¿qué significó para ti? Para mí es un honor, porque aparte de estar aquí, encontré a personas espectaculares con las que sigo compartiendo vestuario, por ejemplo, como puede ser Juven, o como pueden ser algunos de mis compañeros, que son bastantes, con algunos llevo jugando ya desde alevines o infantiles, como bien veníamos hablando, y es un honor para mí. A veces, claro, como todo club, podemos tener problemas y todo eso, pero al final lo sabemos solucionar y eso es lo que importa. Qué bonito. Me gusta mucho cómo hablas de tus compañeros, del equipo, o sea, que al final hables de todo el equipo como tus compañeros y eso es muy de capitán. Y hablando de eso, pues saber un poco cómo te definirías, o qué significa para ti ser el capitán de tu equipo o cómo te definirías a ti mismo como capitán. A mí la verdad es que ya el año pasado me sorprendió porque nosotros la capitanía la hacemos por votación. Y claro, a mí que me votasen pues me hizo bastante orgulloso porque para mí un capitán no significa ni el que más grite ni tal, sino también se trata de dar apoyo y aunque sí, muchas veces al ser capitán de primer año, como me pasó el año pasado, puede ser muy complicado con llevar el vestuario y claro,
Es muy difícil, al final somos chavales y tenemos la cabeza loca, como nos dice yo, y estamos pensando en otras cosas, que si en el instituto, mujeres y todo eso, pues claro, es muy difícil, pero al final supe más o menos conllevarlo y estoy bastante feliz. Tal cual, hablas como un capitán, ¿eh? Total. Me encanta. La verdad, ahí, en lo que dice él, ahí, bueno, todo tiene razón, pero sí que hay un dato muy llamativo que a mí me hace mucha... O sea, que dices, la juventud está perdida, ¿no? Hoy en día, cuando escuchas eso del agua, has escuchado... Y es que yo, precisamente, mis equipos siempre doy al capitán por votos, no lo elijo yo como entrenador. Muchos entrenadores pues eligen por tiempo en el club, etcétera, etcétera. Josu, por ejemplo, por llevar tiempo en el club, también podría ser tranquilamente capitán. Yo no, yo ahí, en cierto modo, a principio de temporada, lo que hacemos, y lo llevo haciendo toda mi vida, es valorar qué piensan los propios jugadores en el propio vestuario. Es decir, porque siempre va a haber 2, 3 que van a tirar en las votaciones, por ejemplo, por los amigos de turno. Este es mi amiguito, voy a darle votación. Pero sí es cierto que hay un factor común, en este caso siempre se cumple. El líder no es ese... Josu, por ejemplo, siempre fue un jugador líder, pero no de estos que alza la voz, etc. No, lo demuestra en el campo, ¿sabes? Lo demuestra en el campo. O sea, su personalidad desarrolladora, es decir, nadie le puede decir nada porque se deja literalmente el alma en el campo, ¿vale? Entonces, ese tipo de jugadores, dices tú, los jugadores, en este caso chavales, aunque sean adolescentes en este caso, lo valoran hasta cierto punto y dicen, no, yo, aunque vote a mí con 2 puntos a mi amigo de turno, los 3 puntos se los lleva este chico, ¿vale? Y en ese caso, como entrenador, pues es un orgullo, ¿no? Porque dices tú, joa, ¿sabes? Por lo menos valoran este tipo de cosas. A ver, yo creo que está un poco mal decirlo, ¿no? Pero creo que a ver, que no se me malinterprete, por favor. Pero creo que en los chicos es más así. Yo creo que en las mujeres sí. Yo no voto a mi mejor amiga me raja. Sin embargo, los chicos es lo que comentas tú, ¿no? Que al final creo que igual se dan más cuenta de eso y es como, sí, me gustaría que mi amigo fuera capitán, pero sé que X lo va a hacer mejor o va a saber llevar mejor ese puesto y voy a votar con más sentido, por así decirlo. Bueno, yo creo que solo en los equipos, porque los delegados de clase había que verlos. Eso es verdad. Bueno, la palabra clave son valores. Desde mi punto de vista son valores, lo que grupo, te transmite, ¿no? Sí, lo que te transmite. No, pero fíjate que el grupo el año pasado, que ahora mitad del grupo son los que están ahora en el Juvenil A, ¿vale? Y la otra mitad son los que están en el Cadete A, o sea, el grupo va cambiando. Y sin embargo, fue el mismo chico el que recibió los máximos votos, etcétera, etcétera. Entonces, hay algo detrás de esa persona, ¿no? Muy bien, muy bien. Un aplauso, un aplauso. Pues se me ha ido el hilo. Vale. Coge Noah. Cojo hilo. Vale, me gustaría seguir por la pregunta, pero esta os la quiero hacer a los dos y me gustaría que respondieseis con una palabra y es, ¿cómo te definirías como capitán? Y quiero que tú lo definas también con una palabra como capitán. Esfuerzo. Es una muy buena palabra. Sí, muy bien. Yo, valentía. Son 2 muy buenas palabras, ¿eh? Muy, muy buenas. Sí. Y esto, sobre todo la palabra esfuerzo, quiero hilarlo con una cosa y es el premio que te dieron de Pontevedra Dental justamente al esfuerzo y a la dedicación. Bueno, podemos resumir un poquito, aunque la gente que vio el podcast de Pontevedra Dental ya lo sabrá, pero Josué es uno de los galardonados de esta temporada. Así que cuéntanos un poquito más de dónde crees, o sea, por qué crees que a ti te dieron ese premio y, bueno, qué significó también para ti recibirlo, que fue hace cosa de un mes más o menos cuando te lo dieron, ¿verdad? Sí, para mí recibirlo fue un orgullo porque tampoco pensábamos nadie que iba a volver tan rápido. Yo hice el mayor esfuerzo porque, claro, volví en 3 meses, pero los médicos me decían que tenía que ser siguiendo recuperación y yo decía que no, que estaba bien y al final es algo que me costó bastante porque, claro, una lesión, una operación no es fácil de conllevar. Al final,
para mí lo supe conllevar de la mejor manera posible y no rayarme tanto la cabeza mentalmente, que sí que lo hice y me costó conllevarlo. Es normal. Claro, pero es que al final, claro, dice, mi última etapa de cadete, claro, hay que disfrutarlo lo mejor posible y me perdí muchos partidos para mí y tal. Y claro, cuando me dijeron, porque me voy a tener que volver a operar otra vez y el estar jugando con placa y tornillos es algo complicado porque ya, o si me dan una patada o piso muy fuerte, ya me conlleva y es un arrastre para mí. Sí, claro. Y bueno, pues este premio la verdad es que demuestra que siempre me esfuerzo en hacer las cosas y las hago con pasión, porque al final no vengo de Arcada hasta Pontevedra a entrenar para nada. Y yo estoy orgulloso de eso. Muy bien, pues nosotros queríamos darte la enhorabuena. Exacto. Porque sí que es cierto que, aunque ahora nos lo contaste un poco, Manu en su momento también nos contó un poco la historia que había detrás, que es lo que nos acabas de contar. Así que pues queríamos aprovechar aquí en el podcast para darte la enhorabuena por ello, y que Gracias. muy merecido. Gracias. Y bueno, chicos, yo creo que es el momento de pasar a hablar de la temporada, porque para quien no se haya dado cuenta todavía, están en el mismo equipo, es decir, es el entrenador. Entonces, contadnos sobre esta temporada. Bueno, yo creo que la temporada en sí se ha generado teníamos muchas expectativas, ¿vale? Teníamos muchas expectativas a principio de la temporada, básicamente por la trayectoria de esta generación. Cuando digo esta generación me refiero a la del 2010, ¿vale? Daos cuenta que este equipo, algunos jugadores llevan jugando juntos desde alevines. Yo, por ejemplo, me acuerdo, como dijimos anteriormente, de haber entrenado a Josué, a Sian, a Roy Soñora, ya en alevines, ¿vale? Otros se fueron añadiendo en infantiles. Ya en infantiles pues estuvimos a punto de ascender a División de Honor, playoff de ascenso, ganando al Celta, en Liga. En cadetes apostamos, a pesar de lo que es arriesgado el bloque, que fuera todo de primer año prácticamente, menos los que ahora están en Juvenil A, que son 4 o 5 jugadores, y ascendimos. Entonces, claro, a ver, ha habido una evolución muy, muy grande año tras año. Entonces, claro, este año era como la guinda del pastel y el objetivo, yo se lo dije el primer día que entramos en el vestuario, el primer día de pretemporada, yo aquí solo miro al ascenso. Es así. Mientras otros son muy parados en el sentido, no, vamos paso a paso, Cholo Simeone, partido a partido, tal, no. O sea, yo en ese sentido lo tenía claro, sabía qué equipo somos y claro, a medida que avanza la temporada, pues van sucediendo capítulos que no te esperas. Uno de ellos para nosotros fue un jarro de agua fría, fue la lesión de Josu. Precisamente viene un partido contra el que hoy está segundo, el Conso, ganamos allí en Santiago y al final, bueno, otros que se lesionan, otros que pues pierden a medida que avanza la temporada por tema de estudios, entrenamientos, etcétera, etcétera. Y luego, date cuenta, o sea, no quiero sonar como excusa, pero sí que entrar en la edad adolescente como diríamos nosotras, es complicado. Yo lo noto, por ejemplo, con ellos mismos, porque en infantiles, cuando eran infantiles, ellos mismos, era una forma de entrenar, de tomarse las cosas, diferente, de vivirlo con más intensidad, más ganas, etcétera, etcétera. Y ahora es como ¿no? Ya... pensar en otras cosas. Hay viejos y mujeres. Sí, somos más. Entonces al final pues es como un quiero y no puedo, quiero y no puedo, quiero y no puedo. Pero a ver, fuera de todo ese contexto, yo como entrenador siempre lo diré, el club tiene que estar, nosotros estamos muy orgullosos de esta generación porque nos ha dado muchísimo. Y mismo esta temporada para mí, independientemente de que tu objetivo o hayas marcado como entrenador, el club nunca nos exigió ascender, ni mucho menos, ¿sabes?
fue algo que yo le establecí a los chicos y sobre ese punto, pues claro, suena un poco a decepción. Pero fuera de todo ese contexto, ya te digo, por ejemplo, nosotros tuvimos un pico muy alto deportivamente hablando, que fue en Navidades, ganando el torneo la fase previa de Ramiro Carregal. Sí, correcto. Con un nivel de juego espectacular, también estaba equipos como la Lins, Algueriños, etc. Y luego sí que el equipo pues dio un pequeño bajón, las cosas como son. Dio un pequeño bajón y bueno, a ver, ahora ya estamos a la recta final, quedan 3 partidos, quedamos en lo alto de la tabla, no vamos a conseguir, por desgracia, lo que nos habíamos establecido, que era el ascenso, pero nada que achacar a esta generación, ni mucho menos, vamos. Vamos a hacer un análisis porque lo tenemos aquí. Vale, ahora mismo estáis de quintos, pero una de las cosas que estamos viendo es que hay una diferencia tremenda con el primero y el segundo. Bueno, que de hecho van empatados, el Lérez y el Conso. Hay muchísima diferencia. ¿Qué creéis? ¿Que es una buena racha de esos dos equipos? ¿Tienen buenos equipos, mucha calidad? ¿Por qué creéis que hay tanta diferencia? Porque sí que es cierto que después con el final de la tabla, es que hay tanta diferencia entre el quinto, que sois vosotros, y el 16, que es el último, y entre el quinto y el primero y segundo. Sí. O sea, es mucha diferencia. Para mí yo creo que fue la mentalidad durante toda la temporada, porque en algunos partidos, por ejemplo, el AJ Lérez, para mí me gusta como equipo porque es un equipo más colectivo. Juegan más colectivos, están centrados, están en los suyos, y no como equipos que están en el descenso, que tienen picos altos, jugadores que destacan y otros no. Y nosotros sí tenemos muchos jugadores y somos un gran equipo, pero nos falta un poco más estar más centrados, porque partidos con equipos de abajo que no podíamos perder, y eso fue más los que nos hizo estar ahora mismo quintos. Para mí podíamos estar luchando por ganar la liga o por ir a fase de ascenso. Claro, pero al final es eso, la mentalidad. Y los equipos de arriba lo están demostrando, están a puntos empatados y se lo van a jugar todo en el último partido. ¿Y quién creéis que va a ascender? O sea, ¿quién creéis que va a ganar la liga? ¿El Lérez o el Conso? A ver, mojaros. Me da igual. ¿Pero quién creéis? Que te da igual es una cosa, pero ¿quién crees? Aquí una apuesta. Venga. A ver, mirando ahí el calendario, se la juegan todo en el último partido. Juegan juegan ellos entre ellos. Qué partidazo, Sí. Qué partidazo. Sí, juegan el ascenso, sí. A ver, cierto es que la J. Lérez tuvo mala suerte ahí atrás, hace una semana creo que fue, partido precisamente contra el Choco, que le expulsaron a 2-3 jugadores importantes que no vuelven a jugar, porque le cayeron 4 partidos. Sí. Y claro, ¿se lió Tangana eso, entonces? No sé, no fue tanto. Pero sí que... Pero, venga, cuéntanos. No fue tanto así, porque al final, por ejemplo, Jairo, que fue uno de los expulsados, una acción fue patada, tal, teniendo amarilla, no pensó bien y agarrón, contra, te están agarrando y lo típico que era rabia, tiras al suelo al rival y fuimos de eso. Y la otra ya fue más por protestar y estar fuera del partido, porque al final, para mí el Lérez, ese partido no estaba jugando nada bien, se merecían perder, pero sí que destacan individualmente y 2 goles de uno de sus delanteros que fueron buenos y eso les llevó a dar el partido porque acabaron con 9 jugando. Ya. Pero bueno, no fue la Tangana del Huesca Zaragoza. No. Es que mira, este fin de semana cuando estábamos en Madrid, el lunes por la mañana creo que fue, nos levantamos súper pronto y yo, pues lo primero que hice fue abrir TikTok. A ver, está mal decirlo, pero... Y de repente veo sangre, puñetazos y yo, no, mira, toma, empieza bien la semana. 7 de la mañana. ¿Qué? ¿Qué es eso? Bueno, entonces no se lió tanto, pero no os habéis dicho quién creéis que va a ascender. Yo creo que la J. Lérez. Yo creo que también. Sí. Por mentalidad. Por mentalidad, porque, el Conso tiene su mérito, claro que sí, si no, no estaría ahí. Pero hemos jugado contra los 2 equipos y a nosotros, hablamos de nosotros obviamente, que es lo más importante,
nos costó más enfrentarnos a la J. Lérez sin que ellos fueran superiores, ¿sabes? O sea, realmente fue un partido muy igualado en cuanto a juego, pero sí que noté como entrenador, eso te lo digo, que es un equipo martillo pilón. Aparte, hay jugadores que los entrené yo, están ahora ahí, los conozco y son muy buenos jugadores, así que bueno, si me preguntas quién prefiero que estén, solo por ellos, diría la J. Lérez, ¿sabes? O sea, si me haces que tengo que elegir, porque yo la verdad no conozco a nadie. Ya, entonces, normal. por jugadores y aparte conmigo, fueron compañeros también de Josu en infantiles y por ellos, pues sí, obviamente sí, ¿sabes? Pero bueno, ya te digo que no va con la seca, o sea, no... Estoy viendo las porque los han tirado. A ver, vamos a leer el acta. A ver. A ver. Un partido de es este, ¿no? Un partido de suspensión por doble amonestación con ocasión de un partido. ¿Quién escribió esto? A ver, que no nos miren los de la fútbol. Comité, ¿no? Un partido de suspensión por Todos protestar. los respetos al comité, todos. Al cuarto árbitro. Un partido de suspensión por. Acumulan. Sí. Aquí, 4 partidos. Tacatá. Ostras, 4 partidos son bastantes. Son bastantes. Sí. Esto es como cuando te sacas el carnet de conducir, ¿no? A lo mejor tienes no es un muchas puñetazo. faltas leves que te suspensa. Bueno, Total. a tu casa. Sí, pero bueno, ahí ya ves, el partido quedan con un jugador menos y creo que en los 2 últimos minutos acaban remontando. Por eso lo que incidíamos, la mentalidad. Es un equipo, a ver, también los resultados, al final si los resultados te acompañan, la dinámica del equipo nosotros lo vimos en infantiles, es distinta. Si los resultados no te acompañan, al final todo se complica un poco más, ¿vale? Entonces, bueno, cualquiera de los dos se lo va a merecer, eso no cabe duda y bueno, que ascienda mejor y ya está. Muy bien, Bueno. pero bueno, por lo menos no se desciende, se mantiene y en la parte alta de la tabla. Nosotros no, hostia, no, en mi cabeza no se debe descender porque no vamos a estar. No entraban los planes. Olvídate. No. Antes me preguntaste qué me puede definir como entrenador. Trabajo. Persistente. No, eso Perseverancia. te lo puede decir cualquiera, ¿sabes? O sea, otra cosa no, mentalidad, ¿sabes? Mentalidad. Luego que las cosas te salgan mejor o peor, ya en cierto modo, ¿sabes? Eso de interfiere lesiones, etcétera, Sí, etcétera. claro. Pero sobre todo mentalidad. Ya. ¿Sabes? En ese sentido nosotros. Por eso te decía, nada que achacar a los chicos. Exacto. Muy bien. Nos contabas antes que tuvisteis ahí un momento en la temporada que fue como un poco un balde de agua fría y demás, pero queríamos preguntaros si hubo algún momento de la temporada que fuese especialmente difícil, de estos difíciles que unen más al equipo, un palo o algo así que digas tú, pues nos sentimos más unidos como equipo después de esto. No sé, tú en vestuario. Dinos, capitán. Es algo complicado, porque es un análisis a fondo y ahora mismo... A ver, así lo primero que te venga. Nosotros, la verdad es que no nos tiró tanto para bien, sino que nos tiró para mal. Fue el torneo, porque estábamos muy ilusionados, que si venían equipos de fuera, tal. Y claro, llegamos ahí y fue como un golpe de realidad, porque jugamos en algunos partidos contra los de División de Honor, Ural, Antiguoco y todos esos, jugamos bien. Lo más es que, claro, detalles y esos detalles que son los que marcan la diferencia. Porque contra un equipo que físicamente nos puede superar y aunque calidad no, si tienes un detalle, la defensa sobre todo, es lo que marca la diferencia. Y después otros partidos que si ya cometes un error en un torneo, ya estás todo el torneo dándole vuelta y vas jodido y caes error tras error. Y a partir de eso yo creo que fue un poco más lo que nos costó, porque estuvimos ahí después en la temporada, que sí ganamos un partido, que si perdíamos otro, y eso, que después llevábamos, me acuerdo, 3 partidos sin ganar seguidos, y por lo menos para mí, que fue creo que después de mi lesión al volver o antes, fue un momento difícil, porque volví y claro, no ganábamos, me acuerdo que Se perdimos... hace toda una bola. Claro, perdimos allí contra el Choco, que ya tenía mucha ilusión de jugar, y veníamos de la ida de ganar 7-0, y claro, es muy diferente. La ida es la ida y la vuelta es la vuelta. En la vuelta ya ellos se jugaban todo, querían salvarse. Nosotros queríamos siempre estar en la parte de arriba de la tabla, y fue un golpe de la realidad, porque ahí fue cuando el AJ Alegre se nos separó, el Conso se separó, y también el Salgriños ahí, aunque está ahí,
también se nos Sí. separó. Ya, que cogieron esos puntos de distancia al diferencia. final. Sí. Claro, al final son por partidos tontos, porque se nos va la mentalidad, no presionamos bien, tenemos fallos claves y eso al final es lo que marca la diferencia en la liga. Sí, o lo que decías antes, que al final te confías cuando juegas con los equipos de abajo, eso es algo que suele pasar mucho, cuando te confías, el equipo se confía, no entrenas igual esa semana y bueno, lo que dices tú, al final son tonterías, pero que 1 más 1 más 1 te va sumando y al final Claro. pues te posiciona quinto o más, lo que sea, en una posición que no es la que esperabas en la tabla. Pero bueno, o sea, yo creo que hicimos una muy buena síntesis de la temporada, o sea, nos habéis explicado muy bien todo en general cómo vamos, pero queríamos preguntaros si tuvieseis que darle una nota a lo que llevamos de temporada, de 0 a 10, no voy a poner el 0 como opción, de 1 a 10, ¿qué nota le pondríais? Yo ahí haría una distinción entre la realidad y las expectativas. Me explico. Las expectativas era la expectativa que teníamos nosotros, tanto yo como Iván como entrenadores y los jugadores. Y luego la realidad, lo que es el club, la liga, etcétera, etcétera. Si tengo que hacer una nota sobre las expectativas, yo le pondría un 5. Sobre la realidad le pondría un 8. Claro, es que o sea, tienes razón y está muy bien hacer esas dos distinciones. Sí. Sí, porque no es lo mismo la Sí, realidad bueno, y la las expectativa. expectativas son Tú le complicadas. preguntas a cualquiera de los jugadores y va a decirte lo mismo. Ya. Es decir, porque nosotros teníamos claro... Yo creo que no tengo ningún jugador en la plantilla que no sea consciente del nivel que tenemos. Ya. Otra cosa, luego puedes entrar a debatir o a pelear, como quieras, si se hacen las cosas bien, si tal. Yo siempre digo a los chicos que tienen autocrítica. Totalmente. ¿Sabes? Y luego, el problema que te encuentras es que ellos han visto lo que son capaces de hacer, porque has visto el Conso que puede ascender y ya hemos jugado contra el Conso. Y dices tú, joder, han sido inferiores. Entonces dices tú, que al final es más de mérito nuestro que mérito del rival. El rival en este caso tiene obviamente todo el mérito del mundo, es mentalidad ganadora, lo que hablábamos, etcétera, etcétera. No voy a eso, yo solo me enfoco en mis jugadores y en nuestro trabajo. Y pienso que gran culpa de no ascender ha sido más nuestra que de que los rivales hayan sido superiores, etcétera, desde mi punto de vista. Yo creo que el tema de las expectativas es algo complicado, o sea, está muy bien marcarse objetivos altos, como decías tú antes, que el objetivo de esta temporada era el ascenso. Y bueno, ese era mi objetivo y lo que le trasladé al grupo. El club, te repito, el club nunca nos impuso, oye, tenéis que estar arriba tal. A nivel grupo, a nivel vosotros. Es alto, que está muy bien soñar alto, pero también cuanto más alto sueñes, luego más grande va a Claro, ser luego la la caída. caída es peor. Pero bueno, a ver, date cuenta también lo que hablábamos al principio. Es la trayectoria, al final es la que te dicta. Nosotros veníamos de 3 temporadas siempre siendo protagonistas. Ajá. ¿Vale? Entonces, claro, tú por mucho que quieras disfrazar un poco al principio, oye, no, vamos despacio, tal, no, vienes de un ascenso, vienes de un playoff, ¿sabes? Entonces, al final, los jugadores, por mucho que tu discurso sea, vamos despacio, el jugador dice, me puedes contar lo que quieras, que los 2 últimos años hemos hecho esto. Entonces, es normal, ¿no? Totalmente. Sí. Yo creo que ahí también hay que trabajar muy bien el tema de la frustración, de cuando no se consiguen esas metas. Al final, como equipo, trabajar es eso, tener unas expectativas altas y siempre poner objetivos por encima de las posibilidades, que es lo que hay que perseguir siempre, pero en esas situaciones luego hay que trabajar mucho también esa frustración. La frustración, que es una putada. A ver, no solo, vale, si te enfocas en la liga, pero una temporada no solo va de la competición liguera, es decir, va de una evolución, tienes que analizar qué jugadores han progresado, qué jugadores, digamos, se han estancado, etcétera. Pero yo, por ejemplo, me quedo con nuestro pico más alto, que creo que fue precisamente en diciembre. En diciembre dimos un nivel muy alto, ¿vale? Ganando ese torneo, que sí, que había equipos de todas diferentes categorías, no era tan fuerte como cuando fue en Semana Santa, pero mismo si me enfoco al de Semana Santa, pienso que dentro de lo que éramos en ese momento, sin estar en nuestro mejor momento, competimos muy bien.
¿sabes? Competimos muy bien. O sea, otros equipos de nuestra misma categoría salieron goleados 7-0, 8-0. Y Nosotros competimos siempre por la de tú a tú, siempre por la mínima, una falta de atención, un Sí. error puntual, lo que dijo anteriormente Josu. Al final dices tú, wow, ¿sabes? O sea, el equipo es este realmente, ese es el nivel del equipo. Luego, a ver, lo que hablábamos, trabajas con adolescentes, que se dispersan, que, bueno, Que es normal es también. un poco, entra dentro del progreso de la temporada. Sí. Bueno, chicos, y estamos a puntito de finalizar, pero queremos, antes de pasar a un minijuego, queremos que nos contéis alguna anécdota graciosa de esta temporada. Bueno, no tiene por qué ser de esta temporada en realidad, puede ser de cualquiera de vuestras etapas en la seca. De las hazañas por el club. Exacto, pero algo, no sé, gracioso, pues, alguna gamberrada. Hombre, no sé. sí que- Gamberradas hemos tenido. Bueno, él sabe más de vestuario, porque yo entro, doy charla y salgo porque Hombre, no se van a portar mal. no soporto la música esa que ponen hoy en día los... Ya llego a un campo y escucho el World y digo, no puedo con eso. Pero sí que me hizo mucha gracia cuando estuvimos en el torneo, en la fase final, cuando vinisteis y tal, de estar con mi segundo, con Iván, y claro, iban poniendo en la página de Instagram del torneo. Que si nos ven, vídeos. perdón que te interrumpa, si nos ven desde aquí, hicieron una muy buena comunicación. Muy buena. Sí. Impresionante. Pues a lo que iba, me hizo mucha gracia que estaba con Iván comiendo en uno de los descansos y sale un vídeo y vemos a nuestros jugadores firmando autógrafos. Sí, que Y vimos yo a los digo, niños ahí por "Ostras". ahí, sí que los vimos. Y yo, ¿en serio? Sí, pero eran niños Eran niños pequeñitos pequeños, del sí, San sí, Martín, sí. creo. Y yo, ya esto ya es el colmo, tal. Sí, que iban con el Y libro claro, de la comisión de a, fiestas. ver a jugadores tuyos todos serios poniéndose en papel firmado autógrafos, digo yo, ay, por favor. Sí. Llevaban practicando para Sí, eso sí, toda sí, su vida. sí. Pero fue muy guay, sí, porque No, nosotras no. lo vimos in situ. La verdad, lo primero que hice fue llegar al vestuario y dije, pero vosotros cómo firmáis autógrafos. Y dice, ay, no, me Hombre. vinieron tal. No, o sea, en su fue defensa decir simpático. que eran los niños los que los pedían. No, ¿eh? sí, no, doy fe porque luego me tocó a mí. Dije, ¿y ahora cómo salgo de esto? Y luego él. No. Lo primero que hice cuando vino el niño, dije, no hay ninguna cámara por aquí. A ver. Digo yo, no, por favor, no quiero salir en firmado autógrafo. Pero no, sí que nos reímos de ese detalle. Te toca. Venga, Cuenta cuéntanos. la gamberrada, venga, Cuéntanos. cuéntanos. Es que es más dentro del vestuario, porque al final nosotros en el vestuario somos más alocados y tal, y a mí me hace gracia porque es como, viene Juven, y ahí todos ya se están más tranquilos. Sí, pero después cuando no está Juven en el vestuario sí que hay más peleas, pero de buen rollo. Ajá. Y sí que me acuerdo el año pasado en infantiles que hasta nos quitaron el móvil por el tema de las duchas y todo eso, de los escupitajos. Y al final es algo que en su momento parece gracioso, pero después si lo piensas bien, todo eso sí que te arrepientes. Pero bueno, quedó entre vosotros. Quedó entre Claro. vosotros el vestuario y ahora pues el podcast. Pero ya está. Ya. No sé si quiero preguntar por los escupitajos, No, ¿eh? no, no, ¿verdad? No mejor queremos. preguntas. Mejor que no. Mejor no No, preguntes. no queremos, ya está, anécdota contada, ya, Ya. no queremos. Bueno, chicos, pues vamos a aprovechar estos 5 minutitos que nos quedan para un juego. Sabéis qué juego es, ¿verdad? Bueno, tú seguro que no, pero Seguro. tú, Juven, deberías saber qué juego es. Si viste, aquí de verdad veremos si viste los otros podcasts o no. Sí, tranquila. Vale, pero vamos a hacer algo diferente y los vamos a mezclar. A ti, Juven, lo siento, te vamos a poner el que es más difícil. Bueno, Porque resulta que aprendimos por las malas en un podcast anterior que la gente no se aprende el nombre de los campos. Van a jugar contra X, pero no saben a dónde van a Sí, jugar. y sabes lo que aprendimos realmente, que los niños no saben que en Alhama hay una cárcel. Sí, cosa eso que nos también. trastorna muchísimo. Es verdad, es verdad. Es un choque generacional terrible. créeme que mis jugadores saben el nombre de los árbitros. Pero bueno, eso. Yo Con eso no. te lo digo todo. Yo no. Con eso te lo digo todo. Y el otro que tenemos es con fotos. Así que os vamos a enseñar. Bueno, la primera, ¿quién quiere empezar de los dos? Le toca, Venga. le toca. A ver,
Que lo hagan rollo... ¿cómo se llama este que tienen que darle así un golpe de...? Ah, vale, venga, pues sí. No. ¿Sí? Sí. Sí, venga. ¿Te sabes los nombres de los campos? No. Bueno, pues entonces podemos hacerlo con lo de las fotos así. Venga, vale. Vale, pero ¿a qué equipo pertenece el campo de Arran? A la lama. ¡No! No, perdón, Arran no. Arran. De Kuntis. Sí. Muy bien. Es porque empieza también por R. Kuntis. No. Ya me da Kuntis, pista. sí, sí. Me da pista. Bueno, sí. Bueno, da igual, sí, la verdad. Vale, ya está. Vale. Ahí estás fastidiado. Te vamos a Esto enseñar ya. una foto. A ver, vamos a empezar con uno fácil, que tienes que saber cuál es. Vamos a empezar con uno fácil. Espera, voy a quitar esto. A ver, este campo, ¿a qué equipo pertenece? Ah, San Pedro. El del Villa García. ¿A quién? El del Villa García, ¿no? No. No. No, sí, tú lo dijiste bien, sí. Sí. Pero ¿a qué ¿A qué equipo juega aquí? Marín. Y el Villa. Bueno, Claro. sí. Claro, vosotros en tal caso jugaréis contra el Villa. Yo jugué ahí muchas Sí, veces es ya bien. como jugador, o sea, no. Muy bien. Bueno. Y era hierba natural antes. Sí, Era justo hierba para natural, lluvia. era hierba natural. No, es No, digo antes, Ah. hace muchos Ah, años. ¿sí? Era natural antes. Sí. Wow. Un preferente era de hierba natural. Si Sena ve esto ya nos dice, es que no Qué sé, nivel. aprendiste nada. Sí, Sena ya estaba aquí, ya, sí. Un beso para Sena, que llevamos años que el campo ahí. Sí. Vale, a ver. Aficionado número 1 de Marín. El mejor de todos. Venga, vamos con otra foto. A ver. ¡Hombre! A ver, Ahí me ¿cuál dice es? como jugador. Sí, no, sí, da igual. Baltar. No. Yo no tengo ni idea. A ver. ¿Tú sabes de dónde somos nosotras? No. No. Ah, no, espera. No, Entonces... un poco- Ah, ese campo de Moaña, hombre. Ya Guaspas. Sí, joder. ¿Por qué dijiste eso? No, es que parecía el de Baltar y ahora me acerqué y sí. No Es es el de Baltar, no es Yaguaspas. Baltar. Moaña, No. sí. Es Yaguaspas, sí, el campo de Yaguaspas. Correcto. Bueno, sí que... Yo lo veo diferente. La es grada verdad que es un poquito puede- parecida. Sí, al del Sonsenso. Sí, sé cuál es. Eso, No, me parecido. acerqué y... Sí. Sí. Vale, a ver. A ver si os acierta uno. A ver. Y mira que jugué el año pasado ahí. Bueno, este campo tienes que saberlo. No pongas la Junquera, por Dios. No. Tiene. A ver. Espero. Santa Mariña. Es que además hablamos de ese equipo. Coto Grande. Hablaste. No. Hablaste de ese equipo antes. A ver el campo. No, aquí es Ah, solo el nombre. Choco. El Joder. Choco, claro. Muy El bien, Choco, muy sí. bien. Muy bien, vale, esto ya lo dijimos. Es que el campo de Santa Mariña es Coto Grande. Ah, Santa Mariña, Unión Deportiva Santa Mariña. De Vale, arriba, vale, vale, cerca del aeropuerto. Ajá. El campo se llama Coto Grande. Y como dijiste Santa Mariña, ¿sabes? pues sí, aquí tenemos Choco a secas. Sí. Pues que sepáis que hicimos este juego. Bueno, el de los campos sí que lo acertaron bastante, pero el de los nombres, ni uno. No, sí, ¿eh? ni El de los nombres lo hicimos con los jugadores de honor No, sí. y pobriños. Ni uno. una, ¿eh? Ni uno. Pero ¿cómo era lo del calamar? Sí, que es verdad. Tiene nombre de calamar. Sí, con el del Choco le hacíamos la Choco. comparación. El de Alama le decíamos, hay una cárcel. Gran campo el Choco. A ver, ¿sabéis cómo se llama el campo de la Alama? Aquí hacemos a la inversa. Arran, el campo... No, pero me da suena una de haber pista. jugado ahí. No, Rifa no, joder. Empieza por R. La... Es una palabra solo. Ni idea. Racelo. Orracelo. Orrecelo. ¿Así? Roz. Ra- Creo que es. Bueno, Rocelo, Racelo. Racelo. Sí. Racelo. Marcelo. ¿Y Ocarrasco? Hombre, Marcón de toda la vida. Sí, sí, Todos los días sí, hombre, sí. Pues en plan, ese. ¿El que iba a decir yo? No, Ese. Marcón, sí, o Carrasco. Sí, A joder. ver, este es un poco más... A ver, yo difícil. reconozco que tengo la ventaja de que antes de entrenar fui jugador y jugué en Claro. todos esos campos, entonces... Claro, a ver, lo hablábamos cuando vinieron los jugadores de honor de este año, que realmente cuando tú eres jugador senior, que ya llevas el coche y tal,
a narices tienes que buscar dónde está el campo, Exacto. más o menos. Ya no te lleva el pues, Claro, exactamente, Ya. no te lleva el bus, entonces tienes que buscar. Sí, sí, sí. Vale, pues vamos a terminar con una foto difícil. Bueno, sí, yo no lo sacaría si no hubiera estado ahí. ¿Yo con pelo? No. A ver si reconocéis el campo que es. Ah, ¿Sabes vale, cuál vale. es? Siempre me dices lo mismo y nunca me acuerdo después. Podéis decir quién juega. No, de hecho, yo no me acuerdo ahora el nombre del campo. Creo que no jugué ahí nunca. Puede ser, ¿no? Puede ser. Creo que sí. O sea, es de la provincia de En Pontevedra. algún momento jugaste tú. Un compañero tuyo vino de ahí. Sí, tienes en el equipo a 3 de ahí. A ver, decidle un... Ah, vale, es que está del otro lado, Escaldas. Sí. Sí, Escaldas. Sí. Ah, Corticeiras. As Jugué ahí. Corticeiras, Jugué ahí una vez hace 4 años. As Corticeiras. Pero ves, en tu vida jugaron. Ahí, As gran campo de Corticeiras. fútbol, sí señor. Sí. Buenos jugadores tuvo la Seca ahí de Caldas. Pues... Nada, chicos. Hasta aquí hemos llegado. placer. Hemos llegado. Un placer. Hasta aquí hemos Gracias. llegado. Muchísimas bien. gracias. Sí. Súper buen Vosotras. podcast, la verdad. Esperamos Divertido. que lo hayáis pasado bien. Sí. Y nada, hasta aquí el podcast de hoy. ¿Algo que decir? ¿Alguien a quien mandar saludos? ¿A quien agradecer? Pues a toda la gente de Tunja. sí, a toda la gente de Tunja que conocí, bueno, que conocimos mi mujer y yo allí, a mi familia de Colombia. Mándales el enlace del podcast. Sí, por supuesto se los mandaré. Por supuesto se los mandaré. La gente que más visita ahora. A nivel internacional puede ser. Oye, efectivamente. Bueno, chicos, pues ha sido un placer y Yo a los del equipo y a mi familia. A los del equipo. A Sí. los chavales, se os vas a ver mañana. Por eso mismo. Bueno, mañana a sufrir con ellos. Hombre, es lo que toca. Es lo que toca. Bueno, ahora que despedimos a nuestros invitados, no queríamos olvidarnos de José, que tenemos una conversación pendiente con él, ¿no? sobre todo porque hay algo muy importante, como os decíamos al principio del podcast, que os tiene que contar. Y ese es el motivo por el que está José hoy aquí. Así que adelántanos o danos pie a lo que nos quieres contar. Hola, lo primero de todo, bueno, gracias y enhorabuena por vuestro trabajo, que es la primera vez que estoy esta temporada en el podcast Es verdad, y es la verdad. verdad están saliendo genial, estáis haciendo un trabajo estupendo. Gracias. Nada, lo que hoy toca es un poco el campus, ¿vale? Ya lo anunciamos con bastante antelación del año pasado, que el año pasado fuimos un poquito tarde porque en principio no íbamos a hacer algo así tan grande, iba a ser un poco más tecnificación como estuvo haciendo las temporadas pasadas. Pero bueno, hubo un cambio que hablamos la directiva y también con coordinación, que era decir, oye, vamos a ofrecerles un poco una experiencia distinta, ¿vale? Entonces ya el año pasado lo hicimos un poquito así rápido, sin dar mucha información a lo que eran las familias del propio ASECA. ¿Y qué ocurrió? Que muchas familias que querían inscribirse dijeron, es que ya pagué otro campus. Otro campus, ¿no? Entonces lo que pasó ahí un poquito es decir, oye, fue una pena porque luego estaba el campus, o todos los campus estaban al lado, veían lo que hacíamos nosotros y dijeron, ostras, ahora ya no puedo, o no me devuelven el dinero en el otro campus o lo que fuera, entonces ya no puedo asistir. Entonces esta temporada una de las primeras diferencias que hubo fue anunciarlo ya con mucha antelación, ya incluso con antelación porque empieza del 29 de junio al 24 de julio. Entonces ya con toda esta antelación, que aún quedan 2 meses, ya está la mitad de las plazas cubiertas. Qué bien. Entonces siempre es cierto que la gente espera hasta el último momento. Ya me hablaron también por privado de ¿hasta cuánto tiempo tengo y tal? Hay tiempo de sobra, ¿vale? Bueno, de sobra, hasta que se llenen. Exacto. Nosotros vamos a ir actualizando pues cómo van las plazas. Oye, va el 75%, va el 80%, o la semana está agotada. Ahora en breve explico cómo funciona. Entonces, bueno, fue la primera novedad, lanzarlo, anunciarlo
Y nada, fue un poquito... Es el motivo que se anunciara tan pronto, porque sí que me han preguntado, oye, no vais muy pronto, ya estáis... El motivo es este, ¿vale? Porque sí es cierto que hay ofertas de montón de ofertas de campus, que si el del Indepo, que si el del Monteporreiro, que si el del Pontevedra, o sea, cada club prácticamente tiene su campus. Entonces, bueno, uno de los motivos fue ese. Novedades de lo que es este campus de la antelación, pues un poquito también el plazo de pagos. Si asistes todo el mes son 300 euros, pues damos la facilidad. Claro, muchas familias dicen, ostras, se me juntan con... Si hay pago anticipado, que este club suele hacerlo, ¿no? Por pago anticipado, se me junta a lo mejor con el fin de curso, se me junta con mis vacaciones. Claro, a lo mejor quiero asistir todo el mes 300 euros de golpe, pues a lo mejor pues damos la facilidad de, en 3 pagos, de aquí hasta que empiece el campus, puedes ir pagando 100 euros. Eso sí, si asistes todo el mes. Entonces, es una de las diferencias que ha habido y bueno, las familias se han preguntado bastante por ello. Vale, y quería hacerte un par de preguntas porque igual la gente también se lo pregunta. Quiero que nos expliques cómo va por semanas, porque seguro que hay gente que le surge de, oye, ¿puedo ir solo una semana o tiene que ir el mes entero? Y también quiero que nos expliques si para poder ir tienen que ser jugadores y jugadoras de la SECA o no es necesario, puede ser cualquier niño o niña que está en otro club o que ni siquiera juega al fútbol. Pues son 2 muy buenas preguntas porque son dudas que siempre se tienen. Sobre la primera, ¿cómo funciona? Imagínate, tenemos la opción de pagar las 4 semanas y asistir una. Asistir una no significa que asistas a la primera, asiste a la que más se ajuste a tus horarios. Qué bien. Por ejemplo, es que me cuadra que tengo vacaciones, pues me voy de viaje con mi familia y vuelvo el 15 de julio. Y a partir de ahí, pues sí que me interesaría ir al campus. Pues bueno, en el formulario, tú cuando lo abres, rellenas los datos y seleccionas qué semana quieres ir. ¿Quieres ir una? Pues la semana 3. ¿Quieres ir 2? Pues puedo ir la 1 y la 3. ¿Por qué? Porque somos de padres separados y cuando toca mi custodia tengo que trabajar, pues esa semana por la mañana necesito que el niño o niña se quede en algún sitio, pues la semana 2 y 4. Entonces, bueno, pues se selecciona. ¿Que quiero ir la primera, segunda y tercera y la cuarta me voy de viaje con mi familia? Pues primera, segunda y tercera. Qué bien. ¿Que ahora elijo una? Dentro de 4 semanas veo que mi viaje se canceló por el motivo que sea. Se pone en contacto con el club. Mira, al final quiero añadir una semana más, sin problema. Es así como funciona. Que al final, porque claro, queda mucho tiempo y sí que gente me ha preguntado, decir, oye, es que es muy pronto aún. Yo no sé qué disponibilidad tengo. Asegura tu plaza. Y después ya... Luego que cambias la semana, no pasa nada. Incluso esa semana es un poco de logística, ¿vale? Por cambiar un niño o 2 niños, niño o niña, una semana no nos complica la organización, ¿vale? Entonces, asegurar la plaza, si sabéis que aún así vais a ir, pero aún estás pendiente si en el trabajo te dan X semana o la otra, asegura una y luego se cambia, no hay problema ninguno. Que al final quieres añadir otra, añádela. Vale, entonces es un poquito cómo funciona. Y la segunda, ¿hace falta que seas jugador o jugadora de la SECA? No. De hecho, el año pasado, y aprovecho para mandarle un saludo a Dani, es un niño que veranea aquí en Pontevedra. Ay, qué guay. Es de Madrid. Sí es cierto que su abuelo vive por la Caeira y vieron el cartel, se anotaron sin conocer a nadie, un niño pequeñito de Benjamín de primer año, o sea, 7 años. Ay. Y la verdad es que nos quedó un recuerdo enorme de él. Y seguro que lo pasó pipa. Sí, un niño encantador, había firmado 3 semanas porque claro, la madre se puso en contacto con nosotros y dijo, oye, mira, no conocemos a nadie, no conoce a nadie, se puede inscribir. Somos personas cualificadas, hay niños de esa edad, de hecho enriquece el que es el propio campus que conozcan a niños de otras zonas, de hecho es lo bonito de un campus. Totalmente. Y bueno, vino, en principio había contratado 3 y al final dijo, el niño está encantado, vamos a los 4. Qué maravilla. Es que además es súper guay, porque imagínate, ¿no? Que es habitual que veranee aquí, va haciendo amiguitos, sí, después no está solo. No, y de hecho mandó una foto que no sé, creo que no se llegó a, porque no sé si perdió algo, se lo volví a pedir, una foto porque en el campus damos la camiseta, lo que vale la camiseta de entrenamiento, que es de Adidas, de calidad de entrenamiento, no es una que con todos los respetos
no es una camiseta de 3 euros. O sea, es una camiseta Adidas que tiene pues una calidad buena y es la que de hecho al jugador, que sepan, le vale para entrenar. Los jugadores tienen la obligación de asistir uniformados, esa camiseta del campus le vale, es completamente válida para asistir al entreno. Pues el niño, allá en Madrid, enseñando en su cole, orgullosos, la camiseta de la SECA, que es su equipo aquí de Galicia. Qué guay. ¡Qué guay! Entonces, pues sí, Oye, pero qué monada, es lo bonito de los campus. Y ya no Sí. solo es eso, sino jugadores de otros clubes que han venido, pues del Pontevedra o así, que asistieron al campus de aquí, también me los cruzo y es algo que no se olvidan. Me dicen, ostras, a ver cuándo tal, pues ya lo tenéis. Y de hecho, nada, es súper bonito ver cómo cuando se enfrentan incluso, se saludan entre ellos y se acuerdan de ese momento que pasaron juntos en verano. Porque al final no solo es un día, pensar que si asistieron 2 semanas, Son es de 10 lunes días. a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y no es como estar en clase que estás al lado y tienes que estar callado, no, es como un montón de actividades, entonces bueno, eso es lo bonito. Ya. Qué guay. Nos comentabas antes que, bueno, que al final cada equipo prácticamente tiene su campus, pero nosotros nos gustaría saber qué es lo que hace diferente al campus de la SECA, o sea, ¿por qué anotarnos al campus de la SECA y no a cualquier otro? Y no al del Sí. Depo, por ejemplo. Porque Sí, por ejemplo. Simplemente Con todo el respeto. hago un apunte porque no, son campus diferentes. Lo digo porque ya nos lo preguntaron concretamente esta duda. Así que... Sí, a ver, es normal que la gente tenga esa duda, aunque parezca, es normal, ¿por qué? Porque al final se hacen todos en la Junquera. Entonces, claro, la gente ve el cartel y ve Manolo Barreiro, Vale. dirán, es ahí. Todo lo mismo. Entonces, es una buena pregunta porque, y esto hablando desde el respeto, es como todo. O sea, tú cuando hay un mercado, tienes un montón de oferta y tú ajustas al servicio y a la oferta. Entonces, bueno, cada quien también, de ahí los precios, ¿no? Exacto. Entonces, pues, ¿qué creo que diferencia el de la SECA? Pues que, primero, lo que os comentaba, la camiseta. Es algo que parece una tontería, pero ojo, es una camiseta que te dura y hay niños que, aún a día de hoy, un año después, yo he ido a campus cuando era pequeño de esas camisetas, el coste muy bajito que te duran nada. Luego, hacemos un montón de actividades, pues por ejemplo, que si aula, que si vamos a la aventura Dakar, fuimos a hacer piragüismo, salidas al río, a hacer fútbol playa, todo con el coste incluido de la cuota. Claro. O sea, no es que, no, vamos a la aventura Dakar, las familias tienen que abonar la entrada a la aventura Dakar y tienen que abonar el transporte hacia la aventura Dakar, que es en San Xenxo. No, ya está todo. Está todo en la cuota. La merienda, por ejemplo, otros campus, sin dar nombres, también de la misma zona, lo habéis nombrado vosotras, no da merienda. Nosotros damos merienda. Sí es cierto que la merienda en la gran mayoría la aporta Freud, que se lo agradecemos un montón, pero la merienda que aporta es una merienda pues para, pues como puede ser la del cole, una botellita de agua y una barra, pero cuando hacemos salidas es merienda, o sea, es una merienda que muchas veces ¿quién quiere repetir porque me compré de más y esto es perecedero? O sea, Ya. comer, ¿sabes? Comer, y los niños al final ya, alguna mamá o papá me decía, oye, al final no me he comido de tanta merienda que le diste. Entonces, ¿qué más? Las tecnificaciones. Al final, otros campus, ¿qué hacen? Están todo el día en el campo de fútbol y ves que es todo el día como si fuera el recreo. Vale, nosotros este año contamos con la asistencia, en principio, como mínimo, mi intención es hablar con más entrenadores. Contamos con Tonete, entrenador del club, que da también las tecnificaciones, y con Miguel Villaverde, entrenador también, que da la tecnificación. Entonces, es una tecnificación específica, es una tecnificación que es de fútbol, o sea, tal cual las clases que tenemos de tecnificación a lo largo del año, pues es exactamente lo mismo. ¿Cómo se va a hacer? Pues ahí se divide el grupo. Si somos, por ejemplo, en esa semana somos 30, pues 15 están en tecnificación y los otros 15 pues están haciendo juegos. Esos 15, cuando pasa la hora de tecnificación, esos 15 pasan a tecnificación y el otro pasa a hacer juegos. Correcto. Entonces, eso es una diferencia de lo que yo he visto. Y luego eso, el trato, los monitores, pues es gente del club, gente cualificada, todos los desplazamientos están incluidos, cualquier salida está incluida. O sea, yo creo que es principalmente lo que nos diferenció. Y que es reducido. Y el pack completo, básicamente. Sí, y eso, que nosotros no buscamos que ser 200 jugadores o asistentes, pero venga a amasar, no. Queremos ofrecerles calidad
y que sean grupos reducidos, porque cuanto más es más difícil. Sí. Entonces preferimos que sean... Pocos y bien. Sí, exactamente, pocos y bien, ¿vale? Y que de verdad pues hayan apostado por el servicio y cumplir con ese servicio que han apostado. Qué bien. Y creo que te olvidas de una cosa muy importante y es la opción de plan madruga. Exactamente. Plan madruga, ¿qué es? Bueno, para facilitar la conciliación familiar, porque hay familias que a lo mejor pues, no pueden estar a las 9 porque entran a las 8 o lo que sea. Gracias al Hotel Rías Bajas, que es el sitio en el que estamos, una atención increíble, ¿vale? Por 10 euros a la semana tienen lo que es el plan madruga. ¿Qué es? Pues estar conmigo, con cualquier monitor, principalmente soy yo, desayunando aquí, un desayuno increíble, o sea, como un huésped más. O sea, nos trataron de lujo, jamás pusieron impedimento, también los niños se portaron de 10, o sea, ahí también increíble por la educación que hay en las familias de la SECA y la verdad es algo increíble. Y es eso. ¿Cómo funciona? Por cualquier duda. Quedamos aquí, 8 menos 5, 8 menos 10, quedamos aquí, esperamos a todos, entramos a desayunar y luego pues nos desplazamos todos juntos. Si son muchos, pues serán más monitores, si son poquitos, pues con el monitor correspondiente. Y vamos andando con toda la precaución en la junquera, porque algunos es pequeñito y ya tengo miedo, no. Es lo dicho, somos gente de experiencia y listo. Qué guay. ¿Y lo de la factura? Sí. ¿Estás? Sigue grabando. Vale. Y luego, también una ayuda que damos es de que emitimos factura y eso sirve para poder tramitar el bono concilia, que es una subvención que da la Xunta. ¡Qué bien! Sí. No sabía. Sí, y bueno, también facilitamos asesorías. Ya la semana pasada, el año pasado ya hubo varias familias que solicitaron, incluso una nos dijo, oye, ¿eso qué es? Porque lo anunciamos en el cartel. Pues bueno, se le dio esa asesoría. No se asegura nada, ¿eh? Nosotros simplemente asesoramos, ayudamos cómo poder tramitarla, cualquier duda, documentación, lo que sea, ¿vale? Y nada, cualquier documento que requieran, cualquier duda que se tenga. ¿En qué consiste el bono concilia? Pues te dan una ayuda pues, por la renta que tú tengas para campus como estos. Entonces, en ciertos casos puede que te salga en coste cero. Entonces, ¡Qué maravilla! Que para algunas familias... Claro, entonces al final, oye, ofrecemos esa ayuda, no nos cuesta nada, al contrario, ¿vale? Entonces, pues, es algo bastante importante y a tener en cuenta. Pues súper bien. Sí. Yo creo que... Bueno, no sé, Noa, si nos queda alguna duda. Yo creo que tocamos todos los palos importantes. La duda que tengo es si nos podemos anotar tú y yo al ¿Como campus. monitoras? Si queréis como No, monitoras. como monitoras no, para hacer las bajadas en piragüismo. Y No, pero yo lo veo. es Una interesante. merienda, que nos den una merienda. Entonces, no sé, se me ocurre. Es interesante porque eso que contáis, yo cuando lo planificamos, porque ¿cómo planificamos la semana? Para quien tenga duda. La semana la planificamos tal cual el horario de clase. ¿Sabéis si os acordáis el horario de clase? Sí. Que ibas por colores, 4 veces matemáticas a la semana, pues esto lo organizamos de la misma manera. Entonces, tecnificación, 6 clases a la semana, una salida, etcétera, ¿no? Entonces lo organizamos así, tal cual, con el parón de recreo. De hecho, hacemos un grupo la semana anterior, por ejemplo, la semana 1, ¿no? Cuando empieza el campus. Una semana antes creamos el grupo de los asistentes de esa semana y se le pasa el horario tal cual, un archivo PDF y se le pasa el horario. El primer día de clase a los alumnos se le da el horario en papel, también para que sepan y los padres sepan en todo momento dónde vamos a ir. Cualquier alteración se avisa con antelación también. Entonces, cuando hicimos todo eso dices, ostras, esto conlleva un trabajo y va a ser... Sí. Yo lo disfruté como el que más. Sí, qué maravilla. O sea, Yo me acordé para ir al sí. lo pasé muy bien. ¿Ves? Sí, sí. Manolo, antes, ¿por qué no podemos ir? Bueno, hacéis la cobertura. Cuando salgamos a la aventura... A ver, este año también anunciamos. El año pasado hubo 2 grandes salidas, que fue la aventura Dakar y luego fue lo de la clausura, que fue la colchoneta y las piraguas. Este año intentamos, o vamos a intentar... ¿Qué pasa? Que no depende 100% de nosotros. Depende del clima, depende que las instalaciones estén disponibles. Yo ya tengo cerrado y apalabradas, pero hasta que llega el día, pues parque acuático, visita vial y al centro comercial, porque ese tren ya te deja ahí, o sea, sí. Es completamente seguro. Es algo que pensamos siempre. Nosotros siempre en una salida, lo primero que vamos a priorizar es la seguridad y la facilidad que tengamos para hacer la salida. Porque hay muchas salidas de otros campus
que a mí me encantarían, pero yo creo que habría que pensarlo muy bien, sobre todo el grupo de edad. Por ejemplo, hípica. Está muy bien la hípica, pero tiene que ser de mi confianza, porque ya subirte a un caballo, Es peligro. puede haber un accidente, puede haber accidente jugando al fútbol, eso lo tenemos claro. por supuesto. Pero si yo no tengo a alguien de mi extrema confianza para hacer una actividad, prefiero buscar otra. Claro, y luego es que hay muchos rangos de edad con los niños y todo Exactamente. eso, entonces hay que tener cuidado. Entonces, vamos un poquito por eso. Entonces, salidas, pues el Aventura Dakar está prácticamente cerrado, se repetirá. Si no es piragüismo, es otro deporte que lleve agua, o sea, que sea de agua. Y luego tenemos una salida, lo que os decía, de Vialia, parque acuático. Intentaremos el año pasado, que estaban deseosos de kart, pues buscar un poquito con más antelación, quizás un tipo de seguro, que es el problema, ¿no? De los karts. Pues a lo mejor que le bajen la potencia, planificarlo muchísimo mejor. El Vigo Natur, por ejemplo. Entonces, tenemos un montón de salidas. El año pasado se hacía una salida grande a la semana y luego una salida, pues río, playa, todo eso desplazándonos. Pues vamos a intentar que sean 2, ¿vale? No depende 100% de nosotros. El año pasado nos acompañó muchísimo el buen verano que hizo. Sí. Fue un verano increíble. Además, sobre todo Julio hizo... Sí, un verano increíble. Si se repite, encantados. O sea, no vamos a escatimar también un poquito, me lo tienen dicho. ¿Y la diferencia de precio de un campus a otro? Claro, lo que hablaba. Exacto. Un campus no te da merienda, no te da camiseta. Los monitores, pues bueno, a lo mejor son chavalitos de la misma edad y no salen del campo de la Junquera. Vale, entonces Claro, es normal, ojo, tiene que haber eso. Tiene que haber de todo. Tiene que haberlo porque tiene que haberlo. Entonces, pero la diferencia de precio, ¿por qué es? Por estas Por ese cosas. motivo. Porque si yo veo que en una semana, también es mala suerte que al que no le toca esa semana, pero ahí ya también se nos va de las manos. Exacto. O sea, Claro. son cosas que no dependen de nosotros. Pero si por nosotros cuadra esa semana de lujo y esa semana somos capaces de encajar 3 salidas, las 3 salidas se hacen. Eso, no vamos a escatimar en eso. Pues qué bien, o sea, yo si fuera Peque iba de cabeza. Así que nada, Me encantaría ir de cabeza sin ser peque. os invitamos a todos los que queráis ampliar información, que sepáis que en la página web de ASECA está publicada una entrada con toda la información más detallada, ¿correcto? Exacto. En la página web ahí tenéis toda la información, ACDASECA/verano 2, que es como se le llamó. Porque tampoco me gusta llamarlo campus, porque realmente un campus es otra cosa, tiene otra... Pero campus es la manera coloquial de que todo el mundo lo entienda. Es más bien un evento, realmente es un evento de verano. Entonces, bueno, tienen ahí toda la información, tienen los teléfonos, tiene quien tenga el teléfono mío, está todo. Hay todas las vías del club para información, redes sociales, que creo que ya os han contactado ya Sí. esa pregunta. Exacto. Entonces, bueno, ahí está toda la información. Y listo. Efectivamente, y aquí estaremos encantados de ampliaros información si estáis interesados en enviar a vuestros peques este año al evento del verano de ASECA. Eso es. Y bueno, creo que con esto estaría todo, ¿no, José? Sí, no se me ocurre ninguna otra duda que haya surgido hasta ahora. Lo dicho, si hay más dudas, adelante. Como si hacemos algo especial o un meeting por videollamada, se puede organizar sin ningún problema. Entonces, pero bueno, creo que las mayores dudas creo que sí que pueden estar más resueltas. Pues nada, ha sido un placer tenerte aquí de invitado. Gracias, de invitado igualmente. express, pero Sí, contando un tema muy importante. sí. Exacto, para el club. Exactamente. Y nada, ahora sí que sí, cerramos el podcast de hoy. Adiós. Chao, chao.